Bien, no sé por qué no salgo. Bueno, no se pierde mucho. No tenerme eh, en su página. Entonces decíamos, hasta acá entrábamos en la crítica que va a hacer y recupero la figura de Herder, que recupera William. Y dice, él aceptaba el énfasis, estoy en la página 28, puesto en el autodesarrollo histórico de la humanidad, pero argumentaba que era demasiado complejo para ser reducido a la evolución de un simple principio, especialmente algo tan abstracto como la razón. Y además que era demasiado variable para ser reducido a un desarrollo progresivo y unilineal que culminaba con la civilización europea. Esta idea de un tiempo lineal, ¿ah? Que era otro concepto, es decir, qué concepción de historia tenía la ilustración. ¿Ah? Que esta idea de que había una relación de causa y efecto a partir de la cual el proceso racional, la razón, era la que iba a conducir a la humanidad hacia un futuro mejor. Y todos estos esfuerzos eran para lograr un progreso. Entonces decíamos, historia ligada al tiempo, ligada al progreso, ligada a una idea unilineal. Lo que viene a decir Herder desde esta crítica romántica es demasiado complejo el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la humanidad, para ligarlo a una sola razón, a una sola causa que sería la razón y que solo a partir de la razón se podía llegar y que todo lo que hiciéramos y hacemos está ligado a esa idea de un progreso y por el otro lado esta idea unilineal que toda la historia va a culminar con un modelo aspiracional, diríamos que es la civilización. Y sigue el párrafo. Invito a que lo marquen, lo lean, lo recuperen, tomen el texto, voy parando, porque la idea es ir leyéndolo juntas. ¿Ah? Era necesario, afirmaba Herder, hablar de culturas. ¿No? Y acá una primera diferenciación. Ya no hay. Si el progreso es unilineal, hay un único modelo, hay una única tendencia hacia dónde ir. Y acá lo que está planteando Heder es ampliar esa concepción, ¿no? Es decir, volver plural la concepción de cultura. Ya no estoy hablando de una única cultura, sino estoy hablando de muchas culturas, ¿no? Y entonces dice, aceptar su variabilidad, ¿no? Si yo hablo de muchas culturas, estoy hablando de que todas estas culturas van a ser distintas, van a ser variadas. ¿No? Antes que de cultura, así como aceptar su variabilidad y reconocer dentro de toda cultura la complejidad y variabilidad de sus fuerzas configurativas. O sea, cada una de estas culturas, cada uno de estos pueblos tiene cultura y cada una de estas culturas es variada, es distinta, ¿eh? Va a ser diferente, pero guarda y tiene un nivel de complejidad eh, que es, y de organización, ¿eh? Que es propio al interior de cada una de ellas. Las interpretaciones específicas que él ofreció en términos de pueblos y naciones en contra del universalismo exterior de la ilustración. ¿No? Universalismo, o sea, universal, universalizar una concepción de cultura como única que permitía la imposición hacia las otras culturas. ¿No? Constituyen elementos del movimiento romántico y hoy resultan de poco interés. Sin embargo, la idea de un proceso social fundamental que configura estilos de vida específicos y distintos constituye el origen efectivo del sentido social comparativo de la cultura y actualmente de sus necesarias culturas plurales. Márquenlo, resáltenlo con fuerza. ¿Qué quiere decir en ese sentido? Vuelvo a la concepción que tomábamos ay, perdonen, del amigo Williams. ¿Mm? Vuelvo al texto de Williams. Cuando Williams dice,
Bueno, ¿qué nos enseñó o qué nos dejó el romanticismo? ¿No? No sé si yo me voy cambiando los lugares en donde aparezco. Esa concepción de cultura, vuelvo al concepto ¿qué es lo que, es decir, romanticismo? La crítica a la concepción de cultura de la Ilustración, la figura de Herder como una figura que viene a complejizar y a reconocer, primero, que hay muchas culturas, que no hay una sola, ¿no? Critica esa concepción universalista, ¿no? O universalizante de la concepción de cultura que proponía la Ilustración. eh, Plantea esta idea de un proceso social, la cultura como un proceso social, y ahí se vincula con este otro eje de la crítica de reconocer ya la cultura como un proceso interno, ¿no? Ya no es algo que viene dado de afuera, sino que tiene que ver con un proceso interno. Y por el otro lado, recupera la cultura como un estilo de vida, ¿no? Y que hay muchas culturas, que hay muchos pueblos, que cada pueblo tiene su propia cultura, construye su propia cultura, que hay una variabilidad entre las culturas, en sentido plural, y por el otro lado, que tiene que ver con una complejidad en cada una de estas concepciones. Entonces, vaya si tiene peso, ¿no? La concepción de la cultura en el romanticismo, ¿no? Y a su vez complejiza esa manera de comprender ya no solo esta idea de que hay un solo factor que es el que lleva a construirlas. Entonces, yo ahí le pongo lo social es lo cultural. Y esa es un poco, perdón, la síntesis a la que aborda el texto que estamos analizando. Pero no me quiero adelantar. Entonces, vuelvo. Página 24, página 25, página 26, estamos trabajando con la concepción que plantea cultura por parte del romanticismo. Y tenemos la crítica a la ilustración y por el otro lado la propuesta del romanticismo, ¿no? Entonces recupera, y hay una relación distinta también en el romanticismo con el pasado. Desde este lugar habilita otro sentido, diríamos, que está ligado al sentido antropológico, ¿no? Entonces, ahí se recupera el interior, se recupera el sentido de un proceso interior, el sentido de un proceso que lo hace el hombre. Y vamos a la página 28, recuperamos la figura de Herder, importantísimo, y luego viene la crítica que va a hacer con respecto a la concepción de cultura por parte y de civilización por parte de un movimiento que surgía en el siglo XIX, sobre el cual hemos hablado, que es la concepción que plantea el marxismo de civilización. Yo les decía, ubiquen también los procesos históricos que estamos atravesando. Entrábamos en otro momento que tenía que ver, yo acá me voy a ir hacia abajo, con esta dicotomía entre la estructura y la superestructura, que planteaba, ¿no?, en esa concepción, ¿no? Y piensen en la revolución industrial que se había desarrollado en nombre y en pos del progreso, que se había desarrollado en nombre y en pos de la civilización. Entonces, si la civilización, piensen en esta gente que está viviendo en ese contexto, y dicen a mediados del siglo XIX, si la civilización generó esto, que es
explotación del hombre por el hombre. Que los niños murieran o calcinados en una fábrica porque tenían que trabajar en donde se trabajaba 12 horas, 15 horas, en donde no había ninguna medida de seguridad, en donde estaban todos hacinados en las ciudades, ¿no? Si esto es la civilización, que lo que genera es que el capitalista tenga cada vez, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos, a ver, y quiero volver a ver, a esta idea de las condiciones sociales de las que planteaba Marx, ¿no? Ay, me fui, perdonen. Ahí está, ¿no? Cuando leíamos el texto de materialismo dialéctico y de economía política, ¿eh? Ahí está, perdonen, y decíamos esa relación entre infraestructura o estructura y superestructura, la concepción de las condiciones materiales, lo ideológico, ¿no? Y en ese marco, hagan la lectura del texto de Williams y en especial en la página 29 y en la página 30, la crítica que hace a que termina Marx justamente limitando, por un lado, esta idea negativa de la civilización, ¿no? En donde la civilización estaba ligada a la sociedad burguesa, ¿no? A la sociedad burguesa que de alguna manera recupera esa concepción de cultura de la ilustración. Entonces, la civilización, la cultura estaba ligada a esa sociedad burguesa que era la que se consolidaba en este modelo capitalista. Entonces, si la cultura está ligada a los saberes, al modo de comprender el mundo, al estilo de vida de la sociedad burguesa, obviamente que se va a tener una mirada negativa de esa cultura. Pero a su vez también la cultura estaba en este nivel superestructural, como ustedes estuvieron planteando en el tablón, ¿no? Y entonces, si está en ese nivel superestructural, no generaba, estaba en un lugar ideológico, en un lugar, como dice él, sigue respondiendo a esa historiografía idealista, ¿no? Y entonces, ahí avanzo, ¿no? con, con el texto, me voy a la página 30, y dice, la siguiente intervención decisiva del marxismo fue el rechazo de lo que Marx denominó la historiografía idealista. ¿Por qué idealista? Porque él dice, hasta acá, tanto la ilustración como el romanticismo venían planteando que para cambiar la sociedad, para cambiar la historia, tenía que ver con un nivel de ideas. Pero esas ideas eran las ideas. ¿Qué fue la ilustración? Un movimiento burgués. Un movimiento que lo que buscaba era hacer cambios, pero no eran cambios a nivel de la infraestructura, ¿no? Sino que terminaron siendo cambios en donde, bueno, los burgueses entran a tener y a justificar a partir del aparato de la razón, ¿eh? Pueden justificar y pueden legitimar su rol también en el poder. Entonces, hasta acá, dice él, la siguiente intervención decisiva del marxismo fue el rechazo de lo que Marx denominó historiografía idealista. Se me va a cortar. La historia no era concebida como la superación de la ignorancia o la superstición mediante el conocimiento y la razón. Hasta acá, de nuevo, ¿qué era la historia? Era la superación de la ignorancia. Lo que aquella declaración y aquella perspectiva excluían era la historia material, que es lo que él está planteando y está proponiendo modificar. Sigo en la próxima porque se me corta.